Existe un fenómeno que ocurre en las profundidades de las llanuras más remotas y en los cañones más aislados del mundo, algo que desafía la lógica de quienes creen conocer a los caballos solo por verlos en establos o competencias de salto. Reportes de observadores de campo y biólogos describen situaciones que parecen salidas de una pesadilla o de un ritual ancestral. Manadas enteras que se detienen ante un montón de estiércol como si se tratara de un altar sagrado, sementales que cometen actos de violencia extrema contra su propia sangre, y yeguas que guían a sus grupos con una precisión casi militar hacia lugares donde, según la ciencia convencional, no debería haber nada. Lo más perturbador de todo esto no es solo la extrañeza de estas acciones, sino lo que estos comportamientos revelan sobre una verdad biológica que hemos ignorado durante milenios. Hoy vas a descubrir la realidad científica detrás de los 7 comportamientos más extraños de los caballos salvajes. Y te garantizo que lo que estás a punto de conocer destruirá completamente la imagen romántica que tienes de estos animales y te mostrará la cruda y fascinante maquinaria evolutiva que los mantiene vivos en un mundo que intenta eliminarlos. Prepárate, porque los datos etológicos, los registros de campo y las pruebas genéticas que voy a revelarte son tan contundentes que nunca volverás a ver a un caballo de la misma manera. La primera vez que un investigador se interna en las montañas del oeste o en las estepas de Asia Central y presencia el primer comportamiento de nuestra lista, la reacción inmediata es de desconcierto absoluto. Estamos hablando de la verdadera estructura del poder, el mito del semental dominante. Durante generaciones nos han enseñado que el semental es el rey, el líder supremo que decide hacia dónde va la manada y cuándo se mueve. Pero la ciencia de campo ha demostrado que esto es una mentira absoluta. En las manadas de caballos verdaderamente salvajes, el líder no es el macho más fuerte, sino la yegua madrina. Ella es quien posee el mapa genético y la memoria histórica del territorio. Mientras el semental gasta su energía en una vigilancia periférica obsesiva, es la yegua más experimentada quien decide las rutas de migración, la ubicación de los pozos de agua ocultos y los tiempos de descanso. Este comportamiento es extraño porque rompe con nuestra visión antropocéntrica de la fuerza. El semental es, en realidad, un guardaespaldas biológico, un servidor de la yegua líder. Cuando ella decide moverse, la manada se mueve. Si él intenta forzar una dirección distinta, la yegua simplemente lo ignora y el resto del grupo la sigue a ella. Es una jerarquía basada en la sabiduría y la supervivencia, no en la testosterona. Entender esto es fundamental para comprender por qué las manadas salvajes sobreviven en ambientes donde los caballos domésticos morirían en días. La supervivencia depende de una memoria colectiva femenina que el hombre ha intentado borrar mediante la domesticación. Pero si la estructura de liderazgo te parece sorprendente, el segundo comportamiento es lo que realmente genera incomodidad en quienes buscan una visión bucólica de la naturaleza, el infanticidio selectivo. En el mundo de los caballos salvajes, la genética es una guerra de posiciones. Cuando un nuevo semental logra derrocar al macho dominante de una manada, se activa un instinto oscuro y calculador. Se han documentado casos donde el nuevo semental mata a los potros que aún dependen de sus madres. Para el ojo humano, esto es una crueldad innecesaria. Para la genética evolutiva, es una estrategia de eficiencia brutal. Al eliminar a la descendencia del macho anterior, el nuevo semental induce el celo en las yeguas de forma acelerada, asegurando que los recursos de la manada se utilicen únicamente para perpetuar su propio linaje. Este comportamiento revela que el caballo salvaje no es un animal de paz, sino un competidor genético feroz. La sangre que corre por sus venas está programada para dominar, y cualquier obstáculo que no comparta su ADN es visto como un gasto inútil de energía para el ecosistema. Es una verdad científica que choca con la narrativa tradicional, pero es la razón por la cual las razas más resistentes del mundo tienen orígenes en estas poblaciones ferales donde solo el ADN más agresivo y adaptable sobrevive. El tercer comportamiento nos lleva a un terreno que parece casi sobrenatural,
la respuesta de Flehmen y la quimiorrecepción avanzada. Seguramente has visto a un caballo levantar el labio superior y mostrar los dientes en lo que parece una risa grotesca. No se está riendo, está utilizando un órgano especializado llamado órgano vomeronasal o de Jacobson para analizar partículas químicas en el aire que nosotros ni siquiera podemos detectar. En el estado salvaje, este comportamiento es una herramienta de espionaje biológico. A través de este gesto, un caballo puede detectar el estado hormonal de otros individuos a kilómetros de distancia, puede identificar si un depredador pasó por la zona hace horas o incluso puede percibir el nivel de minerales en una fuente de agua antes de probarla. Es un radar químico que les permite leer el paisaje como si fuera un libro abierto. Lo extraño aquí es la precisión. Los caballos salvajes utilizan esta capacidad para evitar zonas de conflicto o para localizar manadas rivales antes de que el contacto visual sea posible. Es una tecnología biológica que hemos atrofiado en los caballos de establo, pero que en las sierras de México o en los desiertos de Nevada es la diferencia entre la vida y la muerte. Esto nos conecta directamente con el cuarto comportamiento, uno de los más visualmente impactantes y menos comprendidos, los stud piles o altares de estiércol. En los territorios de caballos salvajes encontrarás montículos masivos de estiércol acumulados en lugares específicos. No son accidentes, son centros de comunicación social y territorial. Un semental salvaje no defiende un territorio geográfico fijo, defiende a su harén, pero utiliza estos montículos para dejar una firma química indeleble. Cada vez que un macho pasa por un stud pile, añade su propia marca, creando un registro histórico de quién ha pasado por ahí, cuál es su estado de salud y qué tan fuerte es su posición. Es el equivalente a una red social de alta complejidad donde la información se transmite a través del olfato. Lo más extraño es ver cómo otros caballos, incluso los jóvenes, se acercan a estos lugares con un respeto casi ritual, procesando la información contenida en los desechos. Es una forma de mantener el orden social sin necesidad de combate físico constante. La energía es cara en la naturaleza, y el caballo salvaje ha evolucionado para ganar batallas psicológicas antes de que se lance la primera coz. El quinto comportamiento desafía lo que creemos saber sobre el descanso, el sueño REM y la vulnerabilidad extrema. Existe el mito de que los caballos nunca duermen acostados. La realidad es mucho más compleja y fascinante. Un caballo salvaje puede dormir de pie gracias a un sistema de bloqueo en sus articulaciones llamado aparato de sostén, pero solo puede alcanzar el sueño profundo o fase REM si se acuesta completamente. Aquí es donde aparece el comportamiento extraño, el sueño coordinado. En una manada salvaje, nunca verás a todos los animales durmiendo al mismo tiempo. Existe un sistema de centinelas rotativos que es estrictamente respetado. Mientras unos pocos se entregan a la vulnerabilidad total de acostarse en el suelo para regenerar su sistema nervioso, otros permanecen en vigilancia activa. Si un centinela falla, la manada muere. Lo que es verdaderamente asombroso es cómo deciden quién descansa y cuándo. No es aleatorio. Se basa en los niveles de estrés y fatiga detectados por la yegua líder. Este nivel de cooperación social es lo que permite que un animal de presa tan grande pueda habitar territorios llenos de pumas, lobos y osos. Es una danza de confianza biológica que se ha perfeccionado durante 4 millones de años. El sexto comportamiento nos lleva a los márgenes de la sociedad equina, las bandas de solteros o bachelor bands. Cuando los potros machos alcanzan la madurez sexual, son expulsados violentamente de su manada natal por el semental dominante. Estos jóvenes, exiliados y vulnerables, no vagan solos, forman ejércitos de sombras. Estas bandas de solteros son grupos exclusivamente masculinos donde los caballos jóvenes practican el combate, la estrategia y la resistencia. Es una escuela de guerra. Lo extraño de este comportamiento es la lealtad que desarrollan entre ellos, a pesar de que cada uno sabe que eventualmente tendrá que traicionar a sus compañeros para robar yeguas y formar su propio harén. En estas bandas,
Los caballos salvajes desarrollan una fuerza física y una agilidad mental que un caballo doméstico jamás alcanzaría. Es un periodo de entrenamiento brutal donde la genética se pone a prueba al límite. Los estudios demuestran que los sementales que pasaron más tiempo en bandas de solteros tienen tasas de éxito mucho más altas al establecer sus propias manadas. Es la meritocracia más pura de la naturaleza. Estos 7 comportamientos no son meras curiosidades. Son las piezas de un rompecabezas que explica por qué los caballos salvajes en lugares como el norte de México, los Pirineos o las estepas de Mongolia están recuperando territorios que les fueron arrebatados. No son animales domésticos que se escaparon y tuvieron suerte. Son máquinas de supervivencia que están reactivando códigos genéticos que estuvieron dormidos durante la domesticación. Cuando ves a un caballo salvaje realizar la respuesta de Flehmen o defender un stud pile, estás presenciando un proceso de desdomesticación, una regresión hacia la excelencia biológica. La distinción técnica entre lo salvaje y lo feral es fundamental para entender la importancia de estos comportamientos. En biología, un animal salvaje es aquel cuya especie nunca fue domesticada. Un animal feral, como los caballos de América, desciende de ancestros domesticados que regresaron a la libertad. Sin embargo, esta definición técnica ignora una realidad biológica más profunda que los científicos están empezando a aceptar. Si una especie evoluciona en un territorio durante millones de años, como lo hizo el género Equus en Norteamérica, se extingue temporalmente y luego regresa para readaptarse exitosamente mediante estos comportamientos ancestrales, podemos seguir llamándolo invasor o feral. Los comportamientos extraños que hemos analizado sugieren que el caballo nunca olvidó cómo ser salvaje. La memoria de cómo sobrevivir al ataque de un depredador, cómo liderar una manada mediante la sabiduría de una yegua madrina y cómo comunicarse a través de señales químicas complejas estaba grabada en su ADN, esperando el momento adecuado para manifestarse nuevamente. En Estados Unidos, el reconocimiento de esta importancia llevó a leyes de protección que hoy gestionan a más de 80,000 caballos. En México, el vacío legal es absoluto, lo que pone en riesgo estas cápsulas de tiempo genéticas. Porque eso es lo que son estos caballos, reservorios de una diversidad que ya no existe en las cuadras de lujo ni en los hipódromos. Los caballos salvajes que muestran estos comportamientos extraños portan marcadores genéticos de linajes antiguos que han desaparecido en Europa. Son un patrimonio viviente que preserva la resistencia, la inteligencia y la capacidad de adaptación que la selección humana por estética o velocidad ha ido eliminando. La genética moderna está añadiendo capas adicionales de complejidad a esta historia. Investigadores que han analizado el ADN de caballos que viven libremente en el suroeste de Estados Unidos y el norte de México han descubierto algo extraordinario. Estos animales están desarrollando adaptaciones morfológicas en tiempo récord. Sus cascos se vuelven más densos y resistentes que los de cualquier caballo herrado. Sus sistemas digestivos se vuelven más eficientes para procesar celulosa de baja calidad y su capacidad pulmonar aumenta para navegar terrenos de gran altitud. Todo esto impulsado por los comportamientos que acabamos de describir. El comportamiento dicta la supervivencia y la supervivencia dicta la evolución. Sin embargo, esta realidad también genera conflictos. Para muchos ganaderos, estos comportamientos no son fascinantes, son una amenaza. Un semental salvaje defendiendo su harén puede ser letal para un caballo doméstico. Una manada que utiliza su conocimiento geológico para encontrar agua puede agotar pozos que los rancheros consideran de su propiedad. El conflicto es inevitable porque estamos enfrentando a un animal que ha recuperado su soberanía biológica contra un sistema humano que exige control total. En regiones donde la ganadería opera en márgenes económicos ajustados, la aparición de estos ingenieros del ecosistema es vista como una invasión, cuando en realidad es una restauración. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué valor le damos a la libertad biológica?
Los comportamientos extraños de los caballos salvajes nos muestran que la domesticación fue solo un paréntesis en su historia de 4 millones de años. Estos animales no nos necesitan. Han demostrado que pueden organizar sociedades complejas, gestionar recursos escasos y proteger su linaje sin la intervención del hombre. Al entender estos 7 comportamientos, dejamos de ver al caballo como una herramienta o un juguete y empezamos a verlo como lo que realmente es, uno de los supervivientes más exitosos en la historia del planeta Tierra. Entonces, ¿son estos comportamientos una señal de que los caballos salvajes están invadiendo o simplemente están regresando a su estado natural? La respuesta honesta es que están reclamando un nicho ecológico que quedó vacío. No son plagas, no son accidentes de la historia. Son el resultado de una resistencia genética que desafía nuestra comprensión. Cada vez que un semental joven es expulsado de su manada para unirse a una banda de solteros, cada vez que una yegua madrina encuentra un manantial oculto en el desierto, y cada vez que un caballo lame una roca para equilibrar su química interna, la naturaleza está ganando una batalla contra el olvido. Lo que es absolutamente claro es que la narrativa de que los caballos son animales dependientes del ser humano es incorrecta. Los caballos salvajes en el norte de México y en todo el mundo nos están dando una lección de humildad científica. Nos están mostrando que la vida, cuando se le da el espacio suficiente, siempre encuentra el camino de regreso a sus raíces más puras y salvajes. La próxima vez que escuches hablar de caballos corriendo libres en las sierras, no pienses en animales perdidos. Piensa en una especie que ha recuperado su lenguaje, su cultura y su lugar en el mundo. Piensa en los stud piles como monumentos a la comunicación ancestral y en las bandas de solteros como los guardianes de la fuerza futura. El futuro de estos animales en nuestro continente dependerá de nuestra capacidad para reconocer que estos comportamientos extraños no son problemas que deben ser corregidos, sino maravillas que deben ser protegidas. México tiene la oportunidad de liderar un cambio en la percepción de estos animales, pasando de la ignorancia y el vacío legal a la investigación y la conservación de lo que podría ser la población equina más importante del siglo XXI. Porque al final del día, lo que los caballos salvajes nos enseñan es que la domesticación es temporal, pero la genética es eterna. Están regresando, reconquistando espacios que sus ancestros ocuparon durante millones de años, reclamando un nicho ecológico que nunca debió ser cerrado. Y lo hacen en silencio, con la coordinación perfecta de una especie que, a pesar de haber pasado siglos bajo el yugo del hombre, nunca olvidó realmente lo que significa ser verdaderamente libre.